Hola, psiconautas. Hoy vamos a tratar el tema del abandono y cómo recuperarse del abandono, porque todos, en una medida u otra, somos supervivientes del abandono. Es decir, que todos en alguna situación nos hemos sentido abandonados y eso nos ha empujado a una experiencia de una profunda tristeza, de desamparo, de un vacío muy difícil de soportar. Es como que nos han amputado una parte de nosotros importante y nos deja un estado de separación, un estado de soledad no deseada, una soledad no elegida, una carencia tremenda afectiva. Es un estado de pérdida de afecto, de pertenencia. Ejemplos: cuando cortan contigo, cuando te dejan, cuando rompen la relación. A veces en una misma relación ha habido varios intentos de dejarlo y en esos intentos uno puede sentirse muy abandonado. También nos sentimos abandonados cuando alguien muy importante para nosotros, como papá o mamá o una relación de pareja, no está disponible emocionalmente para nosotros, bien sea porque está muy ocupada y tiene otras preferencias o prioridades, o bien porque su corazón no está muy abierto, no está muy disponible emocionalmente. Hay una cierta frialdad emocional, una cierta cerrazón afectiva, o ambas, ¿no? Entonces, sentirse abandonado puede ser un sentirse ignorado, como por ejemplo, papá y mamá estaban tan pendientes de sus conflictos, de sus problemas, que yo me sentía ignorado por ellos, no atendido, por ejemplo. O puede ser también que nació un hermano, una hermana, y los padres se volcaron con el nuevo bebé y yo me sentí ignorado, abandonado. O que fui a un colegio de internado, por ejemplo, o que el cuidado que recibí no fue consistente, porque imagínate, papá cayó en una depresión, por ejemplo, o porque hubo una mudanza donde perdiste tus amigos, tu red familiar, tu zona de confort, tu casa, y tuviste que adaptarte a algo nuevo. El abandono es una sensación de pérdida. Puede ser también perder a alguien que quisiste mucho, incluso una mascota. Quizá la primera vez que nos sentimos abandonados, o al menos con esa sensación desagradable de separación, fue en el nacimiento, ¿no? Porque veníamos de un estado de unidad, de simbiosis con la madre en el útero materno, y de repente se corta esa simbiosis, se corta el cordón umbilical, y eso nos empuja a confrontar una soledad existencial. Eso que se dice que nacemos solos y morimos solos. Y el abandono nos lleva a eso, a confrontar una soledad profunda, una sensación de separación muy desagradable. Desde ese momento del nacimiento, imagínate que tenemos un barril que llamamos el barril del abandono, donde hemos ido acumulando experiencias donde nos sentimos abandonados. Hay gente que tiene el barril del abandono muy lleno porque ha pasado por muchas situaciones desde la infancia donde se sintió abandonado, y hay gente que tiene el barril menos lleno, mucho menos lleno, y que tiene un tipo de vinculación, digamos, más segura. La persona que ha sentido mucho abandono tiene un tipo de vinculación ansiosa, y lo vamos a ver en un momento. Veamos entonces las tres claves para recuperarse del abandono, para sanar la herida del abandono. La primera es que entiendas esta dinámica muy típica con el tema del abandono, y es esta. Por un lado, tenemos mucha hambre de afecto, tenemos mucha necesidad porque hemos sentido esa carencia. En el abandono no nos sentimos suficientemente queridos, no nos sentimos valorados, no nos sentimos que se nos prestó suficiente atención. No es suficiente, es la sensación de abandono. Y por tanto tenemos mucha hambre de afecto. Y eso nos lleva a dar mucho en la relación, a complacer, a no poner límites y a esperar mucho. ¿Qué quiero decir con eso? Que las expectativas, y esto es muy importante verlo, tener muchas expectativas en una relación muchas veces cubre la herida del abandono. Es como un escape de la herida del abandono, es una señal del abandono, digamos. Espero mucho. ¿Por qué? Porque necesito mucho. ¿Por qué? Porque me sentí abandonado, me sentí carente, porque tengo un vacío dentro de mí que estoy desesperado queriendo llenar. No.
¿Qué pasa cuando nos sentimos abandonados, que nos sentimos carentes, que nos sentimos hambrientos de afecto, de atención, de tener seguridad en la relación, ¿no? Y por tanto, ¿qué es lo que hacemos? Y lo voy a decir de una forma directa y un poco bruta. Lo que hacemos es mendigamos amor, lo demandamos y lo exigimos. ¿Y qué pasa cuando mendigamos, demandamos y exigimos amor, afecto, aprobación, validación, seguridad en la relación? ¿Qué sucede? Que el otro se protege, agobiamos al otro de una forma muchas veces no verbal, ¿eh? Estas cosas se sienten de cuerpo, ¿no? Y cuando el otro se siente agobiado y se protege y a lo mejor se distancia o se cierra, el que se sentía originalmente con la herida del abandono se siente más abandonado y piensa, mira, no me puedo fiar, fíjate, terminan abandonándote, terminan no queriéndote. Entonces, por un lado tenemos un hambre tremenda que hace que la otra persona pueda cerrarse porque se sienta agobiada, y por otra parte es importante ver que tenemos mucha inseguridad y por tanto tenemos muchas dudas, es decir, que no nos creemos profundamente que nos quieren. Nos sentimos no merecedores, dudamos del amor, dudamos de la durabilidad del amor y por tanto cuando hay una cierta crisis ponemos en duda, ¿tú realmente me quieres o no me quieres? En realidad tú no me quieres, ¿no? Es como que no nos damos creído que el otro, nos cuesta creernos que el otro nos quiere de verdad. Y claro, cuando dudamos constantemente, cada 3 por 4 estamos dudando de que el otro no nos quiere, de que no somos importantes para el otro, etcétera, al principio el otro lo va aguantando, pero llega un momento en el que dice, mira, tienes razón, ¿no? Tienes razón, me he cansado, ya no te quiero, porque lo has dudado tanto, has puesto tanto en cuestión lo que te he dado, lo que he sentido por ti, que fíjate, tienes razón, ya no siento nada por ti, ¿no? Bien. Entonces, la primera clave es detectarlo, es observarlo, es nombrarlo, este patrón de abandono, este patrón de vinculación ansiosa, de apego ansioso, de ansiedad de separación. Y es verlo y poder irte a la respiración y desidentificarte, ver lo que está pasando y admitir al otro que a veces es complicado amarte, que no es tan sencillo, que tú a veces dices, bueno, yo solo quiero ser querido y amado un poco, pero tienes que admitir que eso no es sencillo para el otro, porque estás proyectando por un lado tus grandes carencias y por otro lado tus inseguridades, tus dudas, ¿no? La segunda clave que ayuda muchísimo a recuperarte de un abandono es tratar las emociones que estás experimentando como una niña, un niño vulnerable, que se siente no merecedor, que se siente muy solo, que se siente desamparado, y desde tu parte adulta te encargas de él, te encargas de darle el cuidado que necesita, la guía que necesita, la protección que necesita. Es decir, que haces un poco de buen padre y buena madre de ti mismo, de esos sentimientos, porque en realidad ese abandono es nuestro psiquismo infantil, podemos decir es nuestra herida infantil de abandono que necesita ser actualizada y cuidada, diciéndole que ahora tienes recursos, no eres un niño o niña desamparado, sino que puedes responder, que aunque tú te sientas que no te puedes recuperar o que no puedes vivir sin esa persona, que es solo un sentimiento, que no son hechos, y que te tienes a ti mismo, que tienes a ese padre interior, esa madre interior, que te nutre, que te cuida, que te ama y que te va a dar lo que necesitas. La tercera clave que quiero darte es que conozcas las 5 fases típicas que pasamos cuando nos estamos recuperando de un abandono. Es como que entramos en un torbellino de emociones. Estas emociones son como olas que van viniendo por una temporada, una buena temporada, y estas olas vienen en un cierto orden frecuentemente. Mira, la primera fase suele ser la fase donde nos sentimos destrozados, nos sentimos tambaleados, sacudidos. Ahí puede haber mucha ansiedad, pánico, desesperación. Sentimos que el abandono acaba de ocurrir y nos somete a una especie de terremoto emocional, ¿no? Y estamos en shock.
Es como metafóricamente que teníamos una red de seguridad y nos la han sacado de repente y nos esnaframos contra el suelo. Eso es como se siente la primera fase. La segunda fase se llama la fase de abstinencia. Aquí es donde sentimos tremendamente el vacío, donde echamos muchísimo de menos la persona, donde nos aparecen los sueños, nos aparece recurrentemente en lo que pensamos, donde cuando vamos a la calle parece que en la masa de gente vemos la cara de esa persona, ¿no? Y ahí sentimos como una gran abstinencia, un gran pesar, un gran vacío, una gran carencia, un echar de menos tremendamente a esa persona. La tercera fase es una fase donde internalizamos culpa. Es como que nos arrepentimos de no haber dado más, de no haber hecho esto, de no haber intentado aquello, y de alguna manera internalizamos la cierta culpa de que nos hayan dejado, ¿no? Es porque yo no fui lo suficientemente lo que sea, o no probé, o no hice demasiado esfuerzo, no di lo suficiente, nos echamos un poco la culpa. La cuarta es una fase de enojo. Ahí ya estamos enojados, no solo a lo mejor con la otra persona, puede haber una sensación de querer vengarnos, de tener mucho enfado por haber sido dejados, pero incluso podemos estar enojados con nosotros mismos o con la situación, o con la propia herida o con la propia experiencia, ¿no? Y luego ya está la quinta fase, que es una fase de recuperación, donde nos levantamos, donde sentimos ya nuestros pies, que nos podemos sostener por nosotros mismos. Es una fase de empoderamiento. Y esto es muy interesante porque el abandono tiene esta parte positiva que de repente en esa soledad es como que nos redescubrimos a nosotros mismos, es como que nos da la oportunidad de poder llenar ese vacío como nosotros queramos ahora, ¿no? Es como que cerramos un capítulo y es la ilusión, el optimismo de abrir un capítulo nuevo. Esa es la fase de levantarse. Y estas fases no son necesariamente lineales una después de las otras, sino más bien como circulares, son como torbellinos, como olas, como decía, que vienen, mareas que vienen y de repente a lo mejor en una hora pasamos por estas 5 olas, ¿no? Que acabo de mencionar.